tal? ¿Cómo están? Bueno, gran revuelo se armó en estas horas a propósito de unas 4.000 cuentas en Suiza por unos 3.000 millones de dólares de argentinos que han depositado en el exterior, y esto es apenas una parte pequeña de lo que constituye la fuga de capitales como una práctica económica del orden capitalista en la Argentina y en el mundo. No creamos que esta es solo una práctica del capitalismo en la Argentina, sino que el tema de la fuga de capitales y su impacto en la evasión o elusión fiscal o en el lavado de dinero es un tema que trasciende a la Argentina, y esto puede servir, más allá de la discusión si es un tema tributario o de lavado de dinero, que es lo que se está discutiendo en estas horas a nivel nacional. Lo que importa es la posibilidad de discutir la política financiera, la legislación financiera, y vale que pensemos nosotros que la ley de entidades financieras que rige en la Argentina es la ley de entidades financieras del 77, es la ley de entidades financieras de la dictadura militar, es aquella que establecieron Videla, presidente, y Martínez de Hoz, ministro de Economía. Han pasado más de 30 años de gobiernos constitucionales y seguimos con la misma ley, pero hasta me animaría a decir, no es solo un problema de la ley de entidades financieras, sino de la política financiera, que sigue favoreciendo por la ley y por la política la presencia hegemónica, dominante de la banca transnacional en la Argentina, porque ahora las autoridades argentinas se enteran que un banco extranjero, el HSBC de la Argentina, facilitó las transferencias de recursos para habilitar cuentas en Ginebra, en Suiza, de 4.000 cuentas por unos 3.000 millones de dólares. Eso no es posible sin las facilidades para la banca transnacional en la Argentina, ni para el desarrollo que la banca transnacional tiene en los circuitos financieros mundiales. Por eso lo que tenemos que denunciar es este capitalismo de época, que es un capitalismo que asocia junto a la especulación, a la libre circulación de capitales, a la entrada y salida de dineros, a un conjunto de delitos económicos que hacen que el capitalismo genere rentabilidad. Y estoy hablando de lo que representa el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas. Son todas actividades delictivas que mueven mucho dinero, que alientan y alimentan el circuito de la especulación financiera, de la fuga de capitales y de la liberalización económica y financiera como programa de máxima del gran capital. Es quizás un momento adecuado para que en la Argentina se reabran estos temas, mucho más allá de que si finalmente se logre aplicar una multa a quienes han fugado capital de la Argentina, independientemente de que se sigan procesos por lavado de dinero. Lo que tiene que llevar es a una discusión de los cambios estructurales que se desarrollaron en la Argentina en las últimas 4 décadas, sobre todo desde la ofensiva neoliberal, que han generado una institucionalidad favorable a la concentración, centralización del capital y pérdida de soberanía de la Argentina para subordinar al país a la lógica del capital financiero transnacional. Por eso, quizás esta es una buena ocasión para, además de discutir el daño fiscal que genera la evasión y la elusión tributaria, o lo que representa la fuga de capitales, discutir como política macroeconómica la necesidad de la nacionalización de la banca en la Argentina. En la medida que se favorece la presencia de la banca extranjera en la Argentina, la banca extranjera despliega sus actividades y sus negocios para favorecer los intereses transnacionales de una banca que puede tener su casa central en Estados Unidos, en Europa o Japón, pero que tiene operaciones en distintas partes del mundo. Por eso
es necesario discutir, insistamos, más allá del episodio concreto de la fuga de capitales, el impacto que tiene una legislación y una política financiera favorable a estas transnacionales. Recordemos que hace muy poquito nosotros comentamos la denuncia que hubo sobre otra transnacional, que fue Procter & Gamble, que por sobrefacturación había generado un proceso de evasión fiscal. El tema apareció como una fuerte denuncia. Los funcionarios de la Casa Central de la transnacional se presentaron en la Argentina para resolver el pago de la multa y poder seguir operando, y cuando tuvieran buenas condiciones, retomar sus mecanismos de elusión y de evasión fiscal. Digamos que los antecedentes para la impunidad empresarial existen, y es bueno que podamos hacer una discusión integral. Miren qué tema importante, como unos muy pocos grandes capitales pueden fugar los recursos de la Argentina, hacer negocios en el exterior, cuando uno de los temas tributarios que más se discute por estas horas en el país es el impuesto a las ganancias precisamente de los trabajadores, de salarios altos en relación al promedio salarial, pero en definitiva impuesto que pagan los trabajadores, cuando lo que debiera discutirse en el sentido de quién financia el Estado es que las grandes ganancias de los grandes empresarios que acumulan en la Argentina sean los que sostengan y financien al Estado capitalista en el país, y que esta fuga de capitales sea combatida, y la mejor forma de combatirla es con procesos de nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, con un control muy estricto, con intervención de los trabajadores bancarios, de los trabajadores vinculados al comercio exterior, de la sociedad en su conjunto, para evitar que hayan mecanismos de fuga de capitales que representen grandes negocios para muy pocos sectores concentrados del capital transnacional. Hasta la próxima.